Diseña, personaliza y regala sin rodeos. Pulseras, tazas, camisetas, cojines, llaveros, bolsas, chapas. Haz únicos tus regalos. Imagínalo y lo creamos. Desde una sola unidad hasta las que necesites. Puedes consultarnos y encontrar más información en nuestra web, en Facebook, por correo y por teléfono. Sin rodeos. En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. Cortada Peluquería de Caballeros. Estamos en Avenida de Sagunto 18 de Teruel. Reserva tu cita en el teléfono 622 019393. Cortada Peluquería de Caballeros. Gracias a todas y a todos los que nos acompañan en presencia física y en telepresencia. Me acompaña Javier Marión, gerente del Servicio Aragonés de Salud, y como en ocasiones anteriores vamos a aprovechar, vamos a comentar las novedades de incidencia respecto al día de hoy, y como en jueves anteriores haremos un adelanto de lo que luego por la tarde o al mediodía publicaremos en el boletín epidemiológico, una revisión un poquito más exhaustiva de los datos que habitualmente estamos dando de manera descriptiva sobre la situación epidemiológica y sobre la situación de COVID en Aragón. Como ya reflejaba la nota de prensa, que ya ha sido publicada, Aragón, en nuestra comunidad autónoma hemos registrado 4.566 casos acumulados, y es verdad que en el día de hoy aportamos una novedad, porque de estos 4.566 casos nuevos, una parte, la mayor, la más importante, 4.411, han sido confirmados por prueba de PCR, que es la técnica habitual por la que nosotros estamos haciendo los diagnósticos certeros de los confirmados de coronavirus, pero empezamos a incorporar ya datos de pruebas y positivos realizados con test rápidos, con test de anticuerpos, como ya hemos comentado en días anteriores. En concreto, 155 de los positivos que hemos dado se corresponden con personas diagnosticadas con la prueba rápida, con el test rápido. ¿Por qué vamos a empezar dándolo por separado estos dos epígrafes? Primero, porque además en el día de hoy estos test rápidos que nosotros reflejamos, que en concreto los test rápidos realizados han sido 979, de los cuales 155 han sido confirmados, no se refieren al último día, sino que lo que hacemos aquí es, como empezamos este dato, recoger los datos positivos y los test realizados desde que empezamos hace una semana. Yo creo que fue aproximadamente hace una semana cuando empezamos a hacer los primeros test por coronavirus. Dijimos que necesitaríamos unos días para poder empezar a estructurar la información, y estos datos, para empezar, no se corresponden, no son casos nuevos notificados ayer, sino que se corresponden con los casos que desde que se ha ido empezando a usar el test en los últimos días. Probablemente durante los próximos días también los seguiremos dando desglosados. ¿Por qué? Porque hasta ahora todos los gráficos, todos los datos que estamos dando, lo que se refieren son a PCRs. Los que a veces nos han podido oír hablar de datos de epidemiología,
siempre reconocerán que nosotros hablamos mucho del concepto de tendencia. Es muy importante saber no lo que pasa un día, sino lo que pasa respecto a cualquier variable, lo que está pasando a lo largo del tiempo. Si nosotros juntamos estos dos datos, nos es muy difícil comparar los casos incidentes con una nueva metodología, que es con un nuevo test diagnóstico, con lo que ha pasado los días anteriores en los que no disponíamos de ese test diagnóstico. De tal manera que, aunque puede ser que en el futuro ya juntemos los dos casos, nos interesa seguir manteniéndolos por separado para poder seguir monitorizando la tendencia de cómo se está comportando esta crisis relacionada con las PCRs. Se trata, si no, tendríamos un artefacto de información que sería muy difícil de interpretar. De repente la curva ya no se nos aplanaría, sino que daría un salto brusco y eso no se acomodaría a la realidad del transcurso epidemiológico, ¿vale? Entonces, puede ser que durante unos días sigamos dando los datos por desglosados para poder seguir comprobando cuál es la tendencia de casos confirmados respecto a la técnica de PCR. Ese es el interés de mantenerlos diferenciados, por lo menos durante un tiempo. El resto de los datos ya los comentaremos, se les han proporcionado en nota de prensa y quizá lo que vamos a entrar con un poquito más de profundidad es al análisis de algunas de las informaciones de lo que está pasando, no ya en estos días, sino desde que hemos empezado con coronavirus en nuestra comunidad autónoma. Esta primera gráfica de barras muestra la incidencia de casos confirmados y fallecidos por grupo de edad. Cada grupo de edad lo que hacemos es reflejarlo, dividirlo por el grupo de población, por 100.000 habitantes, respecto a cada edad. Y vuelve a reflejar algo que lo expresemos como casos brutos o lo expresemos como incidencia, sigue siendo una idea muy insistente, que es la población que está más afectada porque se refleja en la gráfica y porque las cifras así lo apuntan, es la de mayores de 75 años, de tal manera que casi 300 por cada 100.000 de esa población está afectada, ¿vale? Sin embargo, se ve como en las poblaciones muy jóvenes, hasta llegar a los 35 años, la incidencia en poblaciones muy jóvenes, la incidencia es menor a un caso por 100.000 habitantes, ¿vale? Refuerza esa idea en la que venimos insistiendo y es un patrón que conforme seguimos avanzando y tenemos más casos, se sigue manteniendo, que es que la incidencia y la mortalidad se mantiene en las edades más avanzadas. No solo la mortalidad, la incidencia también. Esto es una gráfica que ahora ya empieza a darnos también alguna información más respecto a lo que dábamos en fechas pasadas, ¿vale? Es un poco confusa, voy a intentar explicarla. Lo que pone abajo son los días y lo que pone en la gráfica, en las ordenadas, sería el número de casos. Vemos que conforme van avanzando los días, los casos aumentan y a partir de un determinado momento disminuyen. Las barras naranjas son los casos distribuidos por fecha de notificación y las barras verdes son los casos distribuidos por fecha de inicio de síntomas. Siempre decimos, siempre hay un decalaje, siempre primero aparecen los síntomas, pero los casos los detectamos y nos notifican unos días más tarde. Vemos que son como dos gráficas que están solapadas en el tiempo. La primera, la que está más adelantada en el tiempo, sería la de fecha de inicio de síntomas y la que está más desplazada en el tiempo sería la fecha por los casos por fecha de notificación. Pero lo que es más importante de estas dos gráficas, tanto de la de fecha de notificación como la de fecha de inicio de síntomas, es que empieza a aparecer una curva que sube y ya está bajando, ¿vale? Esta gráfica es muy sugerente porque tanto en la fecha de inicio de síntomas como en la fecha de notificación, la gráfica las barras verdes suben y a partir de una determinada fecha empiezan a bajar y en la gráfica de color naranja hace lo mismo, ¿vale? Quizá podríamos tener en duda los últimos días
porque los últimos días son difíciles porque nos los han notificado, pero todavía no tenemos bien situadas las fechas de inicio de síntomas. Es decir, en los casos que nos notificaron ayer todavía no sabemos si esos casos son de hace 2, 3 o 4 días. Pero esa sería la zona sombreada, pero lo que sí es verdad que incluso antes de la zona sombreada, las dos gráficas ya muestran un dibujo de gráfica que sube y gráfica que baja. Es decir, mayor incidencia hasta que llegamos a un pico y que empieza a descender. Ya sé que en algunos casos es muy difícil y muy complicado de entender y que mostramos a veces gráficas que son complicadas de interpretar, pero a nosotros nos parece que el mostrarlo en gráficos a veces nos puede aportar más ayuda a interpretar los datos. Esta también es una gráfica que desde hace días venimos presentando, que yo en algún momento le he llamado la gráfica de la esperanza, porque también nos muestra los casos prevalentes, ¿no? Es decir, aquellos casos activos que tenemos en la población. Y que, sobre todo, la gráfica superior, que es la que nos recogería todos los casos o los casos incidentes, los que nos van apareciendo, vemos cómo ha hecho también un pico en unas fechas que podía estar aproximadamente a primeros de abril y cómo desde entonces los casos activos que tenemos nos van disminuyendo. Esa disminución no ha sido tan clara en los casos hospitalizados, aunque ha tenido una bajada, pero después se estabiliza un poquito, pero ya empezamos a verla también en sanitarios y en UCI, ¿vale? Respecto a la prevalencia de los casos activos que estamos teniendo. Otra gráfica ya conocida, que es la distribución por zonas básicas de salud de los casos confirmados, ¿vale? En este caso sería de los casos confirmados. Siempre decimos, esta gráfica está cambiando poco en las últimas semanas, muestra un patrón de aparición por territorio, zona básica de salud, muy parecido al que teníamos y que fundamentalmente los casos confirmados, como no puede ser de otra manera, se nos están ligando fundamentalmente a la atención de los centros sanitarios y sobre todo a los centros residenciales donde hemos podido tener mayores problemas. Eso es lo que hace que en determinados territorios tengamos más concentraciones, digamos que el color sea más oscuro frente a otros territorios donde, bueno, o no han tenido prácticamente apenas casos comunitarios o no tienen centros residenciales afectados. Porque aunque tengamos una parte de los centros residenciales afectados, no debemos olvidar que 2/3 partes de ellos no están afectados. Una tercera parte o un 35% sí, pero el resto no. Y de hecho, esta información, esta tabla, lo que viene a recoger es esa información, ¿no? Que en estos momentos estamos investigando unas 160 agrupaciones, de las cuales 136 son en residencias y las otras, en las otras agrupaciones, los otros brotes, los tenemos en otros ámbitos, ¿no? Laborales, en otros escenarios diferentes. Sigue pesando mucho entre los brotes, fundamentalmente los brotes residenciales, donde se nos acumulan casi 2.000 casos y un porcentaje muy alto de los fallecidos superior al 70 al 75%. Esta gráfica también la mostramos la semana pasada y muestra en el bloque verde dibujado el número de centros residenciales que se ven afectados por casos. La línea negra serían los fallecimientos y la línea naranja los casos. Resaltar como aquí, salvo en el caso de los fallecimientos, y un poquito menos también en los casos, sin embargo, los centros afectados tienen ya una cierta estabilización. No significa que no haya más centros, sino que hay algunos centros que están entrando y algunos otros que van saliendo, con lo cual digamos que el número de centros afectados ya tiene una cierta estabilización desde hace bastantes días. Esto es una gráfica que ahora ya nos dice poco, la seguimos poniendo todas las semanas, que es la atención referida por el 061 en relación a casos sospechosos de COVID. Siempre decimos lo mismo, el 061 tuvo un papel muy importante en el abordaje de la atención sanitaria durante las primeras semanas, pero poco a poco el número de atenciones ha ido decayendo, como vemos muy bien en la curva, tuvo un pico alrededor sobre todo de mitad de marzo, donde la presión del 061 fue muy alta, pero en la medida
que otros dispositivos asistenciales han empezado a jugar otro papel más importante, más preponderante, pues probablemente el 061 está redibujando su papel en el COVID, ¿no? Bueno, estas son las atenciones relacionadas con primaria y, como siempre decimos, las atenciones en primaria van por ondas, ¿no? Porque los fines de semana los centros de salud no prestan atención. Entonces, esas ondas se corresponden a los días de la semana, de lunes a domingo, de lunes a domingo, de lunes a domingo. Pero aquí lo que es muy importante ver es que cada lunes, desde hace varios lunes, cada lunes la asistencia es menor. Es decir, que estas ondas epidémicas que se nos producen cada semana cada vez tienen menor intensidad. ¿Cómo hay que interpretar esto? Como que los casos que se están siguiendo y que se están atendiendo o que demandan la asistencia de la atención primaria, cada semana van disminuyendo respecto a la anterior. Es decir, esa presión o esos casos atendidos que a principio o el 22 de marzo podían ser 681, pues en el último lunes han sido 232, ¿vale? Es muy importante, siempre decimos que los datos, es muy importante observar las tendencias, ¿vale? Qué es lo que va pasando a lo largo de los días y a lo largo de las semanas, que a veces es más importante que fijarnos en un caso, en un dato, en un día o en dos o en tres concretos, es muy importante las tendencias, lo que pasa en el tiempo con una misma variable, porque eso nos permite interpretar o intentar hacer análisis. Esto es lo mismo, los mismos datos que estábamos reflejando antes, de atenciones totales por centros de salud, por sectores, pero reflejado en mapa. Este mapa no se distingue mucho respecto al de casos confirmados, aunque sí que tiene más zonas coloreadas, ¿vale? Aunque con diferente intensidad. De alguna manera lo que está reflejando es que la difusión de la enfermedad desde un punto de vista comunitario está muy distribuida, aunque hay todavía determinadas zonas cuya atención en atención primaria es muy baja. Podríamos interpretar que la difusión comunitaria es baja en esas poblaciones, pero eso lo deberíamos medir con un poquito más de finura o de precisión, ¿no? Ese mismo esquema que hacíamos para la atención de atención primaria lo tenemos también para recoger las urgencias atendidas y las urgencias atendidas que requieren ingreso. La línea roja que está más alta, lo que recoge es el número de urgencias atendidas que tienen relación con coronavirus, por supuesto. Y la línea azul sería cuántas de esas urgencias tienen o acaban en ingreso. Y aquí hay una interpretación similar a los datos que hacíamos en atención primaria. Esa atención en urgencias, que también tiene una aparición, una imagen como de ondas, vemos como las ondas que se nos producen con efecto semana cada vez van teniendo menor magnitud, ¿vale? Con lo cual la conclusión sería también, y eso probablemente luego podremos explicarlo un poco más, es que la presión, ya lo hemos dicho también en los últimos días, que empezamos a observar en los dispositivos sanitarios y también en las urgencias y en las hospitalizaciones, se está moderando claramente. Esta también es una gráfica, esta es nueva, y sería el porcentaje de ingresados con urgencias atendidas relacionados con COVID-19 por grupos de edad. Y aquí lo que estamos viendo no solo que la afectación, como antes decíamos, tiene que ver con las edades más avanzadas, sino que además las formas más graves, que por tanto son las que requieren atención en urgencias, también se afectan mucho más con la edad, de manera que los porcentajes de personas atendidas con edades más avanzadas son muy superiores a los porcentajes de personas atendidas en otros grupos de edad. Por ejemplo, las urgencias atendidas relacionadas con COVID en niños de 10 a 14 años, el 5% frente a porcentajes próximos al 90% en edades superiores a 70 o 75 años.
Esta es la defunción. Esto es la gráfica de defunción, la fecha por fecha de defunción. Hacemos una gráfica un poquito diferente a la que hacíamos. Ya no ponemos los casos acumulados como poníamos en datos anteriores. Y aquí lo que empezamos a ver es un poco los datos de defunción, la línea roja. Lo que nos presentaría serían los datos diarios, ¿no? Vemos cómo presenta esa imagen como de picos como de dientes de sierra, que es tan característica de la mortalidad cuando se mira día a día, pero en realidad seguimos, como decimos los últimos días, teniendo una mortalidad alta. Todavía ese aplanamiento que hemos observado en los casos incidentes, no lo observamos, no empezamos a observarlo en las defunciones, y esperemos que ese efecto podamos tenerlo cuanto antes. De hecho, hay dos gráficas que ahora voy a presentar que nos podrían empezar a sugerir, voy a ser muy cauto, pero nos podrían empezar a sugerir que quizá la mortalidad en los próximos días podría empezar a tener un efecto similar. Esto es la mortalidad que seguimos a través del sistema MOMO de mortalidad diaria, donde se recoge los datos de los registros de defunción a nivel estatal, ¿vale? Este es un sistema que nos permite medir la mortalidad no por COVID, sino, como ya hemos dicho otras veces, por todas las causas. Es decir, cuánta gente se muere sin más, ¿vale? Ahí no estamos diciendo cuánta gente se muere por COVID ni por procesos respiratorios, sino es mortalidad en general sin más. Ya aquí es para todas las edades. Antes decíamos que este indicador de mortalidad diaria nos había dado una imagen que era inaudita desde que seguimos la mortalidad, los registros de mortalidad desde hace muchos años, que era una sobremortalidad detectada que era tremenda, que sobre todo se nos situó a partir de la semana 12, donde había 255 casos de muertos en Aragón en esa semana, pero es que la semana siguiente se nos disparó y la siguiente todavía más. Por eso aparece esa gráfica roja con esa pendiente tan acusada, ¿vale? Aquí hay un signo en la última semana, en la semana 16, que nos dice que esa mortalidad por todas las causas ya no sigue esa tendencia ascendente. Tendremos que pensar que si la mortalidad por todas las causas, ese exceso que había a nivel de Aragón y a nivel de toda España, tenía que ver con la aparición de COVID, el hecho de que empiece a estabilizarse la mortalidad por todas las causas, vamos a pensar que pueda tener que ver con que la mortalidad por COVID también pueda empezar a marcar otra tendencia, ¿vale? Mucha cautela, porque en mortalidad, si en todos los datos hay que manejar tendencias, en mortalidad es donde hay que manejar las tendencias con periodos de tiempo más amplios. Pero esto se nos da para las gráficas de mortalidad para todas las edades y también se nos da para las gráficas de mortalidad para mayores de 65 años, donde vemos que a partir de la semana 12, sobre todo la semana 13 y 14, la mortalidad por todas las causas en mayores de 64 años se nos disparó mucho la sobremortalidad. Insisto, también tuvo un carácter histórico, nunca habíamos visto datos de sobremortalidad de semejante magnitud, y parece que también a partir de la semana 16 este crecimiento se empieza a moderar. Vamos a ver si esto se puede interpretar en el sentido que comentábamos hace un momento. Y yo creo que con esto se acabaría un poco el repaso y la valoración de lo que está pasando por coronavirus en sus diferentes aspectos desde un punto de vista de epidemiología y tendencia en las últimas semanas. Por otra parte, en cuanto a la situación de los hospitales y de los servicios asistenciales, ya ha comentado el director general de Salud Pública que ha bajado considerablemente la atención desde el 061, como se puede ver, que también ha bajado la demanda de atenciones en atención primaria, como también se ha podido ver en la gráfica. Bueno, aunque ha dicho que los fines de semana a ver, los fines de semana, como ustedes saben, en Zaragoza solamente quedan 4 centros de salud abiertos, pero en el resto del territorio están de guardia 24 horas al día en todos los centros, en todos los equipos de atención primaria, y
Aún así, pues está claro que la atención no es como la atención en un día normal, un día de diario. Sí que decir que, bueno, pues que tenemos hoy, o los datos que tenemos ahora mismo, nos dan más altas hospitalarias que ingresos, este dato entendemos que se puede seguir confirmando en los próximos días si no ocurre nada extraño. Yo creo que es un dato esperanzador. Las UCIs también están teniendo menos pacientes. Ahora mismo hemos pasado a tener 131 camas ocupadas, lo que supone que tenemos un 40% de camas libres. Estábamos oscilando en el 32, 33, 34% de camas de UCI libres y ya tenemos un 40% de camas libres y tenemos más de un 53% de camas generales de hospitalización libre. Bueno, en ese sentido hay que seguir siendo, como digo, cautos, pero los datos indican que obviamente está bajando la presión asistencial en todos los ámbitos por pacientes infectados por el COVID-19 y que la disponibilidad de recursos pues es mayor y, desde luego, suficiente para el estadio en el que está ahora mismo la pandemia.